puc parlar? Sí, pot parlar, perquè però és que, clar, ja hem si entès el seu vostès em missatge. conviden per fer-me una entrevista, Saps què passa? serà per deixar-me parlar. Que porta No sé. 5 minuts més d'entrevista del que fem normalment amb els no, polítics. doncs ja marxo. Però a banda d'això, No, li hem de dir que fins aquí, Ciutadans acabem. Porto és dels 5 minuts partits més que ha d'entrevista. estat més convidat en aquest programa, i entre d'altres, per Sisplau, exemple, hi ha una home. petició. Que he El senyor treballat Rivera, amb aquesta casa, que sembla que he el senyor treballat amb Albert aquesta Rivera, casa i sé perfectament per el què senyor vostès Albert Rivera no accepta perden... l'entrevista en aquest programa. Escolti, està parlant a sobre de mi? Sí. Doncs molt bé, fins aquí hem arribat. Molt Bon dia, senyor. Senyor Això Girauta. és una mostra més de la seva pluralitat. Gràcies, adéu. Gracias a usted por haber vingut avui al suplement. A Carlos Cuesta ya le he saludado. John Müller, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. Mariano Alonso, buenas tardes. ¿Qué tal, líder? Buenas tardes. Nuestro objetivo es que Girauta se levante también hoy de la mesa y Eso te iba a abandone decir, este eso te iba a estudio. decir, como Juan mínimo. Carlos Girauta, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo de aquí no me voy, me tenéis que sacar con los geos. Mira, pues como Sánchez y Nos vamos Rajoy del nosotros. puesto. Oye, ¿qué plazas más estupendas has toreado tú, Girauta? Ya ves. Lo del Congreso, la gente dice, oye, ¿qué portavoz tiene este que reparte con la derecha, reparte con la izquierda? Claro, es que vienes también de torear unos sitios... Vengo preparado, pero yo de verdad, si yo soy partidario de ir a todos sitios siempre que a uno le dejen hablar. Ir a que te utilicen para darte cera y después decir adiós muy buenas, ¿no? Claro, uno espera poder explicarse, ¿no? Vas a tener tiempo para explicarte. Vas a estar con nosotros hasta las 6 de la tarde. Recordemos que en este momento Girauta está en el estudio de la tarde de radio, pero el presidente del gobierno en funciones está en el Palacio de la Zarzuela con el rey. Que Pedro Sánchez ha pasado esta mañana por allí y después ha ido al Congreso para hacer el siguiente anuncio. Le he trasladado al rey que el Partido Socialista está dispuesto. Que el Partido Socialista, si el señor Rajoy renuncia a lo que entendemos es su obligación, el Partido Socialista dará un paso al frente, si así lo tiene a bien el rey, e intentará formar gobierno y sacar de esta situación de bloqueo a la democracia española y a las instituciones. Y no diré, señor Girauta, que las cosas se van aclarando, pero sí que se van acotando. Pedro Sánchez ya se ha ofrecido, el rey ya tiene un candidato que se ha ofrecido, Mariano Rajoy es de suponer, si no nos hemos vuelto ya todos locos, que repetirá lo que dijo hace unos días a su majestad y le dirá, no cuento con los votos, por lo tanto, en este momento del partido yo no me presento. Y el rey tendrá pues algunas opciones. Una, decirle a Pedro Sánchez, pues sométase usted al debate de investidura. Otra, decir, como Pedro Sánchez ha pasado por aquí y no sé si le apoya a su partido, que lo dudo, pero lo que no me ha demostrado es que tenga los apoyos suficientes para poder gobernar, pues amplío el plazo. Digamos que 90 minutos no son suficientes, una prórroga. ¿Qué intuye Ciudadanos? ¿Con qué escenarios maneja? ¿Ustedes directamente no se plantean ningún escenario porque lo que ayer era blanco y puede ser negro? Nosotros lo primero que queremos hacer es resaltar la absoluta pulcritud, neutralidad del rey de España, que es quien ha estado en su sitio y ha cumplido con el papel que la Constitución le otorga. Dicho lo cual, nos gustaría que todo el mundo hiciera lo mismo, cumpliera con su papel. Y ha habido otras etapas, en fin, la democracia española hasta ahora lo que ha conocido es que cuando llegaba a esta situación, pues nadie enseñaba ni explicaba nada antes, sino que una vez se habían despachado las consultas, tampoco explicaba nada mientras tanto, sino que el rey iba, le hacía la propuesta, tal como está previsto, al presidente de las Cortes de un nombre y que bueno, pues, podía empezar a correr el plazo antes o después. En el caso de José María Aznar en el 96, yo recuerdo que fueron unas 2 semanas las que pasaron entre la propuesta de su nombre y el momento y la votación de investidura, si no recuerdo mal, ¿no? Pero, es decir, se sabía, bueno, había unas dificultades ahí que eran mayores porque no había una mayoría bastante holgada, había que negociar y tal. Ahora, lo que nunca había pasado es que alguien dejara desconcertado a todo el mundo, descartándose y reservándose a la vez el poder volver, que es lo que ha hecho el señor Rajoy. Es decir, el rey le propone, él dice que no, pero no dice no, dice
de momento no. Bueno. A partir de aquí se convierte también en una baza política o estratégica el decir antes de la entrevista lo que vas a hacer, cosa que me parece lógica porque, claro, ya se abre todo un mundo nuevo que no se había dado hasta ahora. En este sentido, yo veo muy positivo que el señor Sánchez pues manifieste su disposición, porque al menos un camino le deja abierto al rey de España. Porque claro, el rey, ¿qué tiene ahora ante la mesa? Tiene por ejemplo, Mariano Rajoy, que parece que él y su partido dicen que la situación sigue igual y que no podría ahora mismo aceptar ese encargo. Yo creo que eso es lo que están diciendo hasta este momento. Bueno, pero es que si dijera otra cosa, la situación sería también rara, porque lo primero que supongo que le preguntaría el rey es: entonces, ¿tiene usted algún apoyo más que el otro día? Porque la justificación que dio para rechazar la oferta es que no contaba con los apoyos suficientes. Y el hecho es que no tiene un solo apoyo más que el otro día, ¿no? Así que el rey hará lo que él considere conveniente. A mí no me gusta, a nosotros no nos gusta decir nada que pueda ser interpretado como ni un consejo ni una directriz al rey, y nos parece que quien hace eso pues se equivoca de medio a medio. Pensad que el artículo 99 de la Constitución es el único espacio donde la Carta Magna le deja una atribución personal al rey de verdad, que todo el resto de los papeles del rey son lo que se conoce como actos debidos, ¿no? Y ahí sí tiene una atribución. Hombre, déjale tranquilo en la atribución, intenta no crearle problemas, ve al rey con soluciones y no con problemas. Y desde luego es lo que nosotros hemos hecho y siempre haremos, tratar de buscar las soluciones y no los problemas, y sobre todo no poner en un aprieto a una institución que es que ya solo nos faltaba eso, ¿no? Juan Carlos, yo te quería destacar dos declaraciones tuyas, la del otro día que hiciste, que yo creo que es muy importante, porque cuando yo le escucho a Pedro Sánchez hablar del Partido Socialista quiere, no sé por qué será que llego a la conclusión de que él considera que el Partido Socialista es él y que por debajo de él no hay partido, que es una cosa alucinante después de la que han tenido en el Comité Federal. Tú decías el otro día, precisamente en medio de la Operación Taula, y decías, por supuesto que esto condiciona la gobernabilidad, pero nosotros no podemos marginar a un partido que representa 7 millones y pico de personas. La Operación Taula es la operación contra la corrupción en el Partido Popular de Valencia. Y yo creo que esa es la clave de esta historia. Vamos a ver, lo que está representado en la política no son los políticos, por mucho que haya muchos políticos egocéntricos que crean que una vez votado el cargo es suyo. Bueno, el cargo es suyo con una democracia representativa. Es decir, no es tuyo para que hagas lo que quieras, ni para que condiciones ni el futuro del país, ni el futuro de tu partido, ni el futuro de tu sillón a lo que a ti te dé la gana. Partiendo de esa base, hoy has hecho otras declaraciones diciendo que se puede relativizar o que se puede modular las exigencias vuestras para llegar a determinados acuerdos en los cuales se salve la constitucionalidad y la unidad de España. El titular que habíamos dicho antes, que nos iba a aclarar Girauta, el que llevaba el Mundo.es: Ciudadanos suavizará sus exigencias ante PP y PSOE para evitar el bloqueo y la repetición de las elecciones. Estamos hablando de que esa suavización puede incluir los nombres, es decir, precisamente por esa idea de que los partidos representan el interés de la gente y los deseos totalmente sanos de la gente, independientemente de los casos de corrupción que salgan entre la cúpula, que maldita la gracia que le hace a los propios votantes. Significa que cuando Albert Rivera asume la posibilidad de intentar formar gobierno, si se lo manda el rey, va a intentar formar gobierno con cualquier nombre, es decir, ya puede ser un nombre del propio Ciudadanos, puede ser un nombre de otro partido o incluso un nombre que no corresponda a ninguno de los tres partidos. Yo creo de verdad, Carlos, que estas declaraciones, sobre todo puestas en un titular, no son una interpretación correcta de lo que yo he dicho. Mariano estaba en esta rueda de prensa y no me dejará mentir, a no ser que yo me haya explicado muy mal. Vamos a ver. Yo he dicho que en un proceso de negociación todo el mundo tiene que suavizar posturas. Y lo he dicho no por nosotros, que doy por hecho que como nuestro espíritu es negociador y buscamos consensos, ya se sabe que cuando uno se sienta a la mesa a buscar consensos, todos van a tener que ceder algo, nosotros y los demás. No lo decía por nosotros, no decía por nosotros en el sentido de que ya lo doy por hecho, lo decía por los otros dos grandes partidos cuando parecen encastillados en posiciones inamovibles. Yo lo que decía es, pero hombre, el sentarse a negociar significa suavizar posturas. Por supuesto, porque si no, si todo estuviera tan cerrado como parece ahora,
todo sería imposible. Y yo lo que digo es, mire, en España, en situaciones muchísimo más difíciles, gente que se había enfrentado, no sus partidos, no ellos mismos, que se habían enfrentado en una guerra, porque era el caso en aquel momento, llegaron a acuerdos que hicieron posible una democracia homologable, una democracia que nos ha dado muchos años de prosperidad, de estabilidad, de tranquilidad, de paz. Por lo tanto, si se pudo hacer entonces, ¿cómo no se va a hacer ahora? ¿Es que es una vergüenza lo de ceder cosas? No, no es una vergüenza ceder cosas. La vergüenza es no intentar una negociación. La vergüenza es encastillarse en tu posición cuando no tienes la mayoría absoluta, porque siempre hay que negociar. Y aquí, digámoslo ya de una vez, cuando no ha habido una mayoría absoluta, existía el comodín de los nacionalistas. Y el famoso comodín de los nacionalistas ha sido justamente la raíz y el origen de toda esta cleptocracia que se ha organizado en Cataluña durante todas estas décadas y de la impunidad de los cleptócratas, de la impunidad. Ese era el problema. Por lo tanto, ¿es una cosa indeseable que existan un juego de mayorías insuficientes para que se vea la solución inmediatamente? No, no es indeseable. En una democracia madura esto es normal y tiene que ser así y todo el mundo se tiene que sentar. Entonces, claro, aquí cuando uno explica el ABC del espíritu pactista, parece que esté ya renunciando a cosas. Dicen que en algún medio que me ponen en la boca algo que yo no he dicho, que es que renunciaríamos a nuestras señas de identidad. De hecho, permíteme que diga que además has dicho que obviamente como base negociadora no vas a decir en qué aspectos se podría finalmente ceder, porque claro, sería una estrategia negociadora torpe de partida. Pero permíteme que insista, Sí. en el tema de nombres, porque yo tengo toda la No, sensación ahí de que voy. esto está Es que, bloqueado sí, por los nombres. Esto es muy importante. Es que en el tema de nombres, claro, yo no me refería a eso por una razón, porque nosotros no hemos entrado en ningún momento en el juego de nombres, porque no por marear, no, porque nosotros no queremos hablar de nombres hasta que el pacto sea posible, a pesar de los cordones y de los encastillamientos. Nosotros creemos que hay una posibilidad, y la posibilidad de que se ceda en cosas, no en nombres, estriba en que por fin vayan apareciendo ante la opinión pública los contenidos de esas negociaciones, los acuerdos parciales. A medida que se vaya enseñando al pueblo español, pues fíjense, nos hemos puesto de acuerdo con el PSOE en esto, nos hemos puesto de acuerdo con el PP en lo otro, nos hemos puesto de acuerdo con los dos paralelamente en lo mismo que es esta otra cosa. A medida que eso vaya surgiendo, se va a ver la verdad. Y la verdad es, como hoy publicaban en otro medio, la verdad es que en Europa los socialistas votan con nosotros el 84% de las veces y con el Partido Popular el 70 y tantos por ciento de las veces. Y votan con Podemos el 50 y poco por ciento de las veces. Por lo tanto, esa verdad del gran espacio de los constitucionalistas, con todos los matices ideológicos que se quiera, mira, si vamos a pactar y vamos a buscar que se produzca un gobierno de transición para que lleve a cabo las reformas necesarias, que ese será un gobierno de transición en una situación de excepcionalidad, vamos a tener todos que coger y aparcar, para empezar, las etiquetas. Segundo, los estigmas sobre los demás. Entonces, contenido programático. ¿Sobre este tema en concreto hay un acuerdo? Sí. ¿Sobre el asunto de cómo vamos a enfrentar el tema del déficit con Europa hay un acuerdo? Sí. ¿Sobre la necesidad de una protección social para los 3 millones de parados de larga duración hay un acuerdo? Sí. Cuando se vaya viendo esto, quien no se mueva de su posición y diga, a pesar de que todo esto está ahí y de que esto sería posible, yo me niego, y me niego porque hay este nombre o porque hay aquel otro, entonces quien se niegue se retratará. Y solo cuando sea imposible totalmente porque alguien se cierra en banda, que yo espero que no sea el caso, pero si sucediera, quien lo haga, que asuma sus responsabilidades cuando vayamos a unas nuevas elecciones. Ese es el orden lógico de hacer las cosas, no ir por delante con nombres. El adjunto del director del diario anteriormente citado tiene su turno de palabra. Cítalo otra vez, hombre, cítalo otra vez. El español. No, Mucha honra. Muy buena pieza y muy oportuna, Además, soy el único chileno del español que tiene gracia a la cosa. Estamos hablando del equipo de fútbol, ¿no? Efectivamente, el de Barcelona. A ver, John. Vamos a ver, el contrato institucional que tenemos los ciudadanos
con la clase, con los políticos, digamos, a través de la Constitución, indica que nosotros votamos y elegimos un parlamento para que nos proporcione un gobierno. ¿No te parecería? Bueno, yo creo que, perdona que haga un planteamiento previo, pero al hilo de lo que has comentado, Juan Carlos, yo creo que Rajoy ha hecho dos cosas al ponerse a un lado del camino el viernes pasado. Por un lado, asume y condiciona de alguna manera la figura del rey, asume que le va a llamar en otro momento, en una segunda etapa. O sea, él queda disponible para cuando le llame. Me parece situar a la figura del rey en una posición subordinada. Pero en segundo lugar, hace una trampa al ciudadano, que es suspender el plazo. Puesto que no hay sesión de investidura, no empieza a correr el famoso plazo de 2 meses, y sabemos que en una negociación y en un proceso siempre los plazos son importantes. Es curioso porque no todas las constituciones europeas fijan un plazo para la constitución de gobierno. Bélgica estuvo 541 días sin gobierno y no pasó nada, pero no tenían un plazo. Nosotros tenemos un plazo de 2 meses desde la sesión de investidura hasta la siguiente elección. Se considera que en esos 2 meses el Parlamento con el que hemos hecho este contrato institucional tiene que hacer su trabajo y proporcionarnos un gobierno. Mi pregunta es, si no lo lográramos, ¿te parecería lógico que, dado que ese Parlamento ha fracasado, ninguno de sus 350 miembros repitiera? A mí lo que me parecería lógico es que fuera la gente quien juzgara lo que cada cual ha hecho, porque yo me niego a que se ponga en el mismo rasero a aquellos... ¿Pero no crees que la sociedad civil tendría derecho a decidir, no, oiga, han fracasado? Me parecería una medida populista y enormemente injusta, ¿no? Porque eso sería reconocer la tesis de la clase política o de la casta, ¿no? No, perdone. Aquí hay políticos que trabajan para construir y otros para destruir. Hay políticos que trabajan para hacer posible el gobierno que lleve a cabo las reformas, las materialice, y otros que trabajan para asegurarse su puesto personal. Por lo tanto, ni muchísimo menos se puede tratar a todo el mundo con el mismo rasero. Por eso, si la solución son unas nuevas elecciones, que a nosotros no nos parece una buena solución, nos parece devolver el balón al votante, no son una buena solución, pero si esa es la única puerta que dejan abierta, estoy convencido que el pueblo español sabrá poner a cada cual en su sitio de acuerdo con lo que se ha enseñado, porque es que ahora ya no se ha hablado solo de programa, ahora ya no se puede hacer la campaña electoral que se hizo, que son frasecitas hechas, intoxicaciones. ¿Dónde está aquello de que nosotros íbamos a hacer un tripartito con el PSOE y con Podemos, que tanto nos obstaculizó y tanto nos obligó a dedicar energías a desmentir una mentira, una intoxicación interesada? En una portada nacional, ¿no? En una portada nacional. ¿Qué? Dice Maruenda que si vais a citar a La Razón, lo hagáis dando el nombre. En una portada nacional de La Razón. Por cierto, te diré una cosa, Juan Carlos, que eso, por si vais los españoles a nuevas elecciones, también os lo tenéis que apuntar en el cuaderno de la autocrítica. Quizá lo enfocasteis mal y, excepto un tal Girauta en este programa, cuando quedaba poco, que dijo: nuestro único límite en un pacto electoral es que no permitiremos un gobierno de Podemos. Si eso lo hubierais repetido antes, que yo creo que fue uno de los errores, cada vez que os lo hubieran repetido, oiga, ¿y usted con quién va a pactar? Mire, con el que no voy a pactar es con el que tengo aquí sentado a mi lado, Pablo Iglesias, que una cosa es que pueda pecar de colegueo y otra cosa es que al final eso le hubiera aclarado y alejado los temores a mucha gente, porque es verdad que mucha gente, con el afán pactista y de diálogo de Ciudadanos, dijo, bueno, pueden dialogar con todos, porque veo sonreír mucho a Pablo Iglesias con Albert Rivera. Hasta que no lo dijiste aquí, y además fueron palabras: bloquearemos y boicotearemos cualquier pacto. Era ya viernes. A lo mejor fue demasiado tarde, Girauta. Pues quizá fue demasiado tarde. Es verdad que en un ejemplo que nosotros invitamos a que se imite, Ciudadanos realizó una autocrítica bastante severa con nosotros. Fuimos severos con nosotros mismos al explicar qué claves nos habían fallado, simplemente, y dijimos que en las formas actuamos como un partido que tuviera a un presidente, ¿no? Que hablaba como un presidente en vez de hablar como un candidato, y eso pues seguramente tiene que ver con haber aplicado maneras y formas que no eran las de la pelea electoral, que por lo visto es la que gusta. Bueno, pues esa autocrítica la hemos hecho, ya está hecha.
Pero lo que es seguro es que si nos envían a esa única salida de otras elecciones, a ver quién se traga que nosotros vamos a montar un tripartito con Podemos. Pues, claro, a ver quién se lo traga a partir de ahora, ¿no? A ver, el experto en Ciudadanos de Libertad Digital y Radio, Mariano Alonso, te toca entrarle al tobillo a Girauta. Me había comprometido unos minutos antes de entrar por teléfono con nuestro común amigo Pepe García Domínguez en tratarle de usted, pero la verdad es que, sobre todo en este ambiente, no se puede. Es casi imposible. Por cierto, el portavoz de Ciudadanos y el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Comisión Constitucional, porque el portavoz de Ciudadanos en la Comisión Constitucional será un tal Albert Rivera. Esto es noticia, las comisiones en la Comisión Constitucional. ¿Sabes, claro, a quién ha elegido el grupo mixto de portavoz? Al de Ri Batasuna, bueno, al de Bildu. Como portavoz en la Comisión Constitucional del Grupo Mixto. Yo creo que eso, indica, ahora nos lo contará y le preguntaremos por dónde van a ir los tiros, y vosotros habláis además de un gobierno de transición y de una legislatura excepcional, pero por centrarnos un poco en la actualidad de hoy, yo quería preguntarte, tú has dicho antes que es positiva la disposición que ha mostrado hoy Pedro Sánchez, pero ¿a ti tu olfato te indica que de alguna manera ese espíritu positivo de Sánchez que ha mostrado en la rueda de prensa está instado de alguna manera por el rey, que el rey le ha animado a dar el paso? No puedo, de verdad, Mariano, yo sí es que me encantaría entrar en eso, pero no lo voy a hacer por respeto al rey. Es que no quiero especular con lo que el rey dice o hace, ni muchísimo menos me parece admisible que alguien salga a una reunión secreta con el rey y diga, el rey me ha dicho no sé qué. O sea, oye, vamos a recuperar un poco, es decir, ya las mínimas cautelas y solemnidades que hay que tener no lo digo por ti, porque tú eres un periodista y haces muy bien en preguntar a ver si consigues que el político largue más de la cuenta. Tú haces muy bien. Pero los políticos tienen que respetar eso. Oye, tú hablas con el rey, pues sale, pues muy bien, he visto muy bien a su majestad. Y ya está. Nada me ha insinuado qué tal. No, el rey no te ha insinuado nada porque el rey conoce muy bien su trabajo, lo sabe hacer a la perfección y no te insinúa nada. El rey dice cosas que tienen 1000 interpretaciones y no las dice para que tú vayas luego y digas, no, yo tengo el dato porque lo acabo de ver. O sea, con el rey no especulemos. Yo lo que sí juzgo es la postura en este caso, de Sánchez. Sánchez dice, no dice el rey me ha dicho tal, dice yo me he manifestado dispuesto, lo cual es un cambio que yo valoro positivamente respecto a lo que había estado diciendo. De hombre, como Rajoy era el primero que tenía que pasar por ahí y quería verlo siendo rechazado por todo el resto de fuerzas, le falló eso, ¿no? Pues qué injusticia, pues ese es el que tiene que pasar. Pues él ha pasado a otra actitud y a mí eso me parece positivo, insisto, pero después de su entrevista con el rey ha dicho otras cosas que a mí me hacen alumbrar esperanzas, porque se parecen, ya os sonará la música. Ha dicho, claro que hablaremos con el PP porque no se puede ignorar a 7 millones y pico de votantes. Oye, pues enhorabuena a todo el mundo a los conceptos que aglutinan, que unen, que permiten consensos entre las fuerzas constitucionalistas. Pero independientemente de las declaraciones, ¿tú te lo crees? O sea, lo digo por una cuestión muy sencilla. Yo le veo a la gente del Partido Socialista rasgarse las vestiduras y decir, nosotros no nos vamos a ir con separatistas, nosotros no vamos a ir con independentistas, ahora vamos a negociar con Podemos. Me cojo la página web del programa de Podemos y aparece defensa del derecho a la autodeterminación. Entonces, me encantaría que alguien del Partido Socialista me explicase cómo puede estar diciendo voy a negociar con el partido de Podemos, no voy a negociar con los separatistas porque defienden el derecho a la autodeterminación, y todavía no he encontrado uno que me responda a la pregunta de ¿defiende exactamente igual el derecho a la autodeterminación Podemos que el partido más separatista? El partido más separatista luego añade otras cosas, pero defienden el derecho a la autodeterminación. Si esas personas no renuncian a negociar, o me parece de maravilla, usted quiere negociar con el comunismo, usted quiere negociar con un partido que no ha sido capaz de condenar que tengan 75 presos políticos en Venezuela, que sus líderes han recibido dinero de Irán, eso no les parece suficiente. Dice, bueno, vamos a poner solamente el rasgado de vestiduras, su nivel en el hecho de la independencia y del separatismo. Y dicen, no, pero yo con Podemos sí, aunque lleve el derecho a autodeterminación. ¿Se puede creer alguien lo que está diciendo un partido cuando él está diciendo que considera totalmente lícito el programa de Podemos? Mira, yo claro, tengo que verlo, no sé si cuando Sánchez está abierto y además lo va a hacer, igual que nosotros haremos 2 mesas, una con el PP y otra con el PSOE, él hará una mesa con Ciudadanos y otra mesa con Podemos. Entonces,
Yo no sé si él hace la mesa con Podemos porque cree que les puede reconducir a que rechacen completamente aquello que a mí me parece muy difícil que Podemos rechace, que es eso de la autodeterminación, o si cree que los van a conducir, si no al ferviente europeísmo, sí a que renuncien a estas zancadillas y estos palos en las ruedas que ponen siempre que pueden y tal. Bueno, no sé si él cree que puede reconducir eso, o si él lo que no quiere hacer es tampoco ganarse inmediatamente la enemistad de toda esa parte de la izquierda que se cree que el nacionalismo es una cosa progresista. Que a mí me parece mentira que ocurra, pero es evidente que en la izquierda hay mucha gente que piensa eso. O sea, yo veo en los planteamientos nacionalistas y digo, vamos a ver, si algo es esto, desde luego no es progresista. Es decir, que haya ciertos territorios que tengan privilegios por razones de derechos históricos. Oiga, ¿dónde está el progresismo de eso, no? Que se quiebre la idea de la igualdad y de la solidaridad entre todos los españoles. ¿Esto es progresista? Bueno, entonces, para mí no, pero tengo que constatar, como habéis constatado todos, que en una gran parte de la izquierda eso es progre y oponerse a eso es facha. Y dentro de este esquema demencial hay mucha gente, y seguramente también hay gente del Partido Socialista, ¿eh? También hay gente. Y recordemos que el Partido Socialista de Cataluña, hasta hace relativamente poco, defendía también el llamado derecho a autodeterminación, el llamado derecho a decidir, es decir, el derecho a la autodeterminación, y que luego lo han corregido. Oye, a lo mejor Pedro Sánchez piensa, igual que el PSC ha visto la luz, igual consigo que estos la vean. A mí me parece inútil. Y si en ese caso Pedro Sánchez, pongamos que consigue que sobre el papel Podemos diga que renuncia a eso, o de alguna manera hay algún enjuague y ingeniería política, ¿Ciudadanos apoyaría un gobierno en el que estuviera Podemos? No. ¿O en ningún caso Ciudadanos va a apoyar, pase lo que pase en las negociaciones, cesiones, borro, pongo tipes en programas, en ningún caso Ciudadanos apoyará un gobierno en el que esté Podemos? Nunca. Nunca, porque nosotros conocemos lo que son las confluencias famosas que van con Podemos y sabemos muy bien, por ejemplo, en el caso de En Comú Podem, pues sabemos muy bien cuál es su actitud en Cataluña. Y yo ayer mismo oía en medios catalanes cómo se valoraba el hecho de que, fijaos, se valoraba que Podemos eran los únicos que estaban representando el soberanismo catalán. Pues decían, esto gente del independentismo catalán, decían, fíjate, Democracia y Libertad y Esquerra, que son los que llevan el proceso y gobiernan aquí, están fuera de juego, no hacen nada, no se les ve. Sin embargo, qué curioso, es Podemos quien representa el soberanismo catalán. Pues con eso está todo dicho. Entonces, como sabemos quiénes son y sabemos que allí no hay nada que hacer, pero no solo es por la cuestión, oye, de la igualdad de los españoles y de que la soberanía pertenece al conjunto del pueblo español. Es que no es solo eso. Es que si nos vamos a la visión económica, es imposible. Yo de verdad, donde las cosas se pueden matizar y puedes buscar resultantes que sean constructivas, pues vale la pena trabajar y esforzarse. Pero Podemos viene con un planteamiento, os invito a que leáis hoy el artículo en El País de Luis Garicano y Toni Roldán, donde se abunda en esa idea. Es decir, es que no se puede combinar. Su visión sobre los mecanismos de generación de riqueza simplemente no son reales. O sea, no son reales. La idea que tienen de un estímulo tirando del gasto público, ¿no? Según esa supuesta ortodoxia keynesiana, es que no la compra nadie. El famoso efecto multiplicador. No sé dónde han leído estos a Keynes. Mira que yo no soy Exacto, keynesiano. ¿dónde han leído a Keynes? Yo no sé dónde lo han leído. Buena pregunta. Pero no ponen nada de lo que ellos dicen. Un segundo, nada. 2 minutos de publicidad, 2, les aseguro que ni un segundo más, y a la vuelta le queda a John Muller, a Mariano Alonso y a los oyentes el turno a decidir. Y Carlos Cuesta, pues tampoco pide turno, o sea que vas a tener por lo menos 2 o 3 preguntas Se ha más. estado chupando el micrófono todo el rato. Bien ahí. Mira cómo se pica el del español. Oye, que no lo cites más, hombre. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio. Continuamos con el portavoz de Ciudadanos, con Juan Carlos Girauta. Enseguida os lo centro, John Muller y Mariano Alonso, pero entenderéis que
ahora mismo los oyentes tienen prioridad. Sandra, llamadas y muchas que hemos tenido en nuestro contestador, ¿verdad? Un auténtico aluvión de llamadas para hacer algún comentario sobre Ciudadanos, también alguna que otra pregunta a Girauta. Seguro que no les sorprende si le digo que hay pues muchos oyentes que están un poco molestos porque creen que no están exigiendo lo mismo a PP que a PSOE. Y luego también hay mucha gente preocupada por esas palabras de Girauta hoy diciendo que iban a rebajar sus exigencias. Vamos a escuchar algunos comentarios. ¿Cuáles son las exigencias que van a disminuir y a quién se les van a aplicar? Porque lo que está claro es que no fueron las mismas exigencias en la Comunidad de Madrid que en la Comunidad Andaluza. Si van a pactar con la izquierda, que se olviden de mi voto para siempre. Si ustedes suavizan sus líneas y llegan a pactar con el Partido Socialista, demostrará que es un partido creado para que nada cambie y todo siga igual. A mí me gustaría preguntarle al señor Girauta, después de lo que oí ayer a Pedro de Tena hablar sobre el torpedeo constante de Ciudadanos a la Comisión de Investigación de los ERE, pues ¿qué piensa de eso? Si ustedes quieren llegar a algo, no pueden ni unirse con el Partido Popular ni con el Partido Socialista, porque están contaminados los dos iguales. Creo que la mayoría de los votos que tiene son votos que han ido del PP y sin embargo a él lo veo más cerca del PSOE que del PP, porque decir que Rajoy no puede regenerar el país por la corrupción y los ERE de Andalucía sí. ¿A qué espera Ciudadanos para empezar a negociar, a pactar con el PP todas las reformas que ellos quieren hacer, que son muy importantes y que los ciudadanos también las queremos? Me gustaría decirle a Ciudadanos que no tenga tanto miedo de ir a nuevas elecciones, porque soy una votante del PSOE y esta vez pienso votar a Ciudadanos. Vaya, otro disgusto para Pedro Sánchez, menudo día lleva. Como lo de suavizar, ya ha aclarado Girauta que él no ha dicho eso y que además parece que la agencia EFE ha tenido bastante que ver en algunos titulares que estamos viendo. El tema suavizar ya lo has aclarado, Juan Carlos. Yo creo que está la primera claro. Parte. Vamos a ir al tema de corrupción. ¿Se puede exigir al PP por su corrupción más que lo que se exige al PSOE? Es mucha gente la que lo preguntaba. Tema no solo Rajoy, sino también Andalucía, los ERES. Vamos, te sonará. Pero claro que no. O sea, la corrupción es algo a combatir y parece mentira que, de verdad, que alguien pueda creer que nosotros miramos con ojos distintos una corrupción a otra. ¿Por qué? Porque íbamos a hacer tal cosa. ¿Por qué íbamos a hacer tal cosa? Ahora, la gente tiene que entender una cosa. Que en un partido se den casos de corrupción no te permite decir este partido es un partido corrupto por entero y es un partido intratable y es un partido apestado. Porque son, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, son partidos a los que han votado muchos millones de españoles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a apestar el voto de 5 millones y medio o de 7 millones y medio de españoles? No, perdone. La corrupción, nosotros creemos que es algo que, como va en la naturaleza humana, puede aflorar o puede no aflorar. Puede producirse o puede no producirse. Es más fácil que se produzca la corrupción cuando el entorno es de impunidad, como ha sucedido, por ejemplo, con la Cataluña del pujolismo. En un entorno de impunidad, pues se pudre todo. Creemos de verdad que lo de Valencia ha sido un entorno en el que los que hacían eso se creían impunes. ¿Por qué? Porque era mucha gente con mucho poder allí, local, autonómico, que había montado una red clientelar tremenda y que no les pasaba nada. Porque esto no es una cosa que haya sucedido durante 6 meses, que hace muchos años que ha pasado. Entonces, a la gente le puede parecer, en fin, se puede disgustar, pero yo lo que no entiendo es decir, yo veo un caso enorme de corrupción, lamentable, repugnante, si me permitís, y soy del PP, y yo no digo, ¿y qué pasa con Andalucía y los ERES? Yo primero me preocuparía de la corrupción que atañe a mi partido. De verdad, ¿eh? Y nosotros no hacemos distingos. Lo que pasa es que... Concretamente hay un oyente... Acabo enseguida. Lo que pasa es que lo de Valencia ha explotado ahora. ¿Y cómo no vamos a hablar ahora de eso? ¿Tú crees que sería lógico que dijéramos, oye, están imputados los 50, como lo que cuenta hoy la portada del ABC, los 50 concejales de Valencia, los que han sido, lo son y tal, hasta el punto hay políticos imputados allí que ni siquiera se les puede suspender de militancia porque no les quedaría nadie. Fíjate lo que cuenta la portada de ABC, no lo cuenta Mundo Obrero, lo cuenta ABC.
Imagínate que alguien le dijera a Víctor Rubido: ¿y qué pasa? ¿Por qué hablas de eso cuando en el Partido Socialista hay casos de corrupción? Caramba, porque es que la actualidad es esa. Pero concretamente los oyentes no es eso lo que dicen, sino que ¿por qué Ciudadanos viene a decir que Rajoy no está capacitado para liderar un cambio contra la corrupción y demás, y sin embargo en Andalucía Susana Díaz sí? Bueno, pues por una razón... A ver, lo que nosotros decimos es: Rajoy no parece el más indicado para abanderar la lucha contra la corrupción. Déjame que te conteste a eso. ¿Por qué decimos eso? Porque el Partido Popular es un partido muy jerárquico, donde yo no me creo que sucedan cosas muy notables sin que se entere el presidente. Y con eso no quiero decir que el presidente tenga la noticia y la absoluta seguridad de que se está produciendo un delito y diga adelante con el delito. Fíjate, yo lo que te digo de Rajoy es que como mínimo ha sido muy negligente. Pero es que el propio Rajoy compareció el otro día y dijo: es verdad que a lo mejor no hemos sido todo lo diligente que debíamos. Lo dijo él, ¿eh? Pero Juan Carlos, espera, Carlos, porque quiero escuchar el siguiente bloque de los oyentes y luego Müller, Mariano, con preguntas cortas, y así le da tiempo a Insaciable Cuesta. Y entonces, en el caso de Susana Díaz, que yo sepa, Susana Díaz no es la persona que ha estado presidiendo el Partido Socialista Andaluz durante la etapa en que se producía todo ese escándalo y esa merienda de negros de los seres y de la formación. Era la secretaria de organización. Era la secretaria de organización, muy bien, pero te digo lo mismo. Es un cargo más te digo lo mismo. La cadena de mando. A Chávez y a Griñán como... No, a ver, un segundo. Sandra, y que si no se me cuela Carlos. Bueno, ya termino, si era porque ya que ha escuchado Girauta las críticas, también, oye, ahí hay muchos halagos. Hay muchísimos oyentes que nos han llamado para preguntarnos si ¿creéis que hay alguna posibilidad de que se dé lo que se ha venido a llamar, en honor a una conocida serie política, la hipótesis Borgen? Yo quería preguntar si se puede hacer que el Partido Popular y el partido del PSOE puedan darle los votos a Ciudadanos, porque ya que uno se lleva mal con el otro, él se lleva bien con todo el mundo. ¿No sería posible apoyar tanto el PSOE como el PP a una candidatura a la presidencia del señor Rivera? Y me pregunto yo, ¿no sería posible que el rey nos sorprendiera a todos proponiendo a Rivera? ¿Usted ve posible un pacto entre PSOE y PP con la presidencia de Albert Rivera? Yo quería preguntarle al señor Girauta si están preparados para la eventualidad de que Felipe VI le encargue formar gobierno a Ciudadanos. Caramba, me sorprende mucho todas estas preguntas en la misma línea. Es que no nos lo planteamos, de verdad. No nos lo planteamos. O sea, nosotros trabajamos en la hipótesis de que... ¿Es imposible, Girauta? Yo no diría que es imposible, pero es que no nos lo planteamos. Lo veo tan altamente improbable. Y yo sé que, en fin, ella citaba la serie Borgen, tú has dicho Borgen, no sé si se pronuncia así, ¿no? Yo creo que sí, vale. pero bueno, no pues tampoco soy una serie Borgen, danés. que es una serie que nos inspira mucho a algunos y yo creo que será muy bueno el día que España llegue a tener esa madurez democrática. Pero claro, es que en la serie Borgen aparece, por ejemplo, no solo esa posibilidad, que es muy habitual en países del norte de Europa, de que el presidente o el primer ministro sea del tercer partido, del cuarto partido más votado. Es que también aparecen cosas que aquí, desde luego, a la vista de lo que está pasando, nos falta mucho, que es que se forme un gobierno la misma noche electoral. O sea, es que en Borgen sale una noche electoral, que además es una cosa muy fiel a la realidad, y se forma la misma noche, y cuando amanece ya tiene el gobierno formado, y es de coalición, obviamente. A ver, Müller y Mariano, y luego yo le Carlos. cedo mi turno a Carlos Cuesta. ¿Qué me dices? Es que ya entonces, toda la se le cuela a Mariano Alonso, que para eso está en casa. La pregunta al español. Sí. La pregunta pues mira, es corta. A Libertad Digital y en Radio. La respuesta no sé si será tan corta. Lo de la reforma constitucional, que ya hemos dicho que Rivera va a ser el portavoz en la Comisión Constitucional de Ciudadanos, que eso evidentemente indica hasta qué punto va a ser importante. Habláis de un gobierno de transición.
es evidente que estamos hablando, Juan Carlos, de una legislatura para hacer una reforma a fondo de la Carta Magna y no sé hasta qué punto puede llegar esa reforma. Y más en general, sobre la agenda regeneracionista, que era muy ambiciosa de Ciudadanos, la que presentó Albert Rivera en Cádiz en septiembre o octubre, incluía muchas cosas que no sé hasta qué punto pensáis que pueden llegar a implementarse con el acuerdo del PP y del PSOE, que por otra parte han sido muy críticos. Por ejemplo, con vuestra propuesta de suprimir las diputaciones provinciales, Sánchez y Rajoy dijeron en el debate electoral que eso es propio de gente que no conoce España, literalmente. La propuesta de eliminar el Senado y sustituirlo por una conferencia de presidentes también ha sido muy criticada y no sé si a lo mejor lo que quedaría de todo ese magma regenerador sería la ley electoral que cada vez la reforma de la ley electoral que cada vez estáis incidiendo más en que sería pues poco más o menos que un objetivo irrenunciable de la legislatura. Esas preguntas están muy bien, Mariano, pero tiene que advertirse algo para que se den ciertas medidas de las que tú has citado. Tiene que hacerse la reforma constitucional. Y cuando hablamos del gobierno de transición, no estamos hablando necesariamente de un gobierno que proceda a esa reforma, no, o sea, que ojalá, pero con la reforma hay que ser muy cuidadoso. Así como decimos la reforma de la Constitución es deseable, empieza a haber cosas que hay que actualizar, también advertimos, cuidado, antes de empezar ese proceso tenemos que saber dónde vamos y dónde vamos a terminarlo. O sea, porque si no, haríamos un flaco servicio a España. Es decir, la podremos reformar cuando aquellos que constituyamos la mayoría suficiente para reformar, los 2 tercios que pide la Constitución, como mínimo esos 2 tercios, tengamos claro lo que no vamos a tocar. Que quede claro. Entonces, de los asuntos que planteas, los que dependen de la reforma constitucional no podrán ser abordados porque, en todo caso, para que esa reforma entrara, se produjera, habría que disolver esas Cortes, convocar otras y luego el referéndum. Así que vamos dentro de lo posible. Yo lo que quiero decir, acabo enseguida, que ya veo que apremias. Porque ha sido nombrar Susana Díaz y a Carlos Cuesta está ahí, que quiere hacer la última pregunta. Que queremos hacer un paquete de medidas para reformas económicas, sobre políticas sociales, sobre Europa y política exterior, sobre regeneración y lucha contra la corrupción, y hablar de la reforma constitucional, pero ahí sabiendo que tocamos un tema delicadísimo y que no abriremos el melón sin saber dónde vamos a terminar. Que conste. Pregunta corta, Carlos. Bueno, vale, a ver. Vamos a ver, no, es sobre el tema de lo de Andalucía. Vamos a ver, todos sabemos, y los que estamos metidos en medios, que esto de la democracia, un régimen de opinión pública, tiene mucho que ver con el control de los medios. Entonces yo creo que lo que está diciendo la gente, aparte de lo que se ha visto en el Parlamento andaluz, tiene mucho que ver con una serie de condiciones que sí que han sido distintas entre las impuestas en la Comunidad de Madrid y las impuestas en Andalucía, especialmente a algo que para el Partido Socialista en Andalucía ha sido básico, que ha sido el control de la radiotelevisión que tienen ellos autonómica, en la cual el número de exigencias que se ha hecho en Andalucía no tiene nada que ver con el número de exigencias que se han hecho en Madrid. Y fíjate, yo parto de una base, Juan Carlos, o sea, a mí me parece de maravilla que vosotros llevéis vuestros planteamientos hasta las últimas consecuencias, a escala nacional, a escala autonómica y a escala de cualquier cosa. Pero yo no me creo, yo siempre he tenido ahí una sospecha, y fíjate que hasta te la podría aceptar, que realmente la benevolencia con la que se trató, que yo sí creo que ha sido así, a Susana Díaz tenía algo que ver con un planteamiento de política nacional, no con un planteamiento de política autonómica. Lo digo yo, que le he criticado todas las cosas que ha habido por debajo de Susana Díaz, porque yo creerme una persona que ha sido secretaria de organización del partido en Sevilla desde 2004 hasta 2010, y de 2010 a 2012 secretaria de organización del Partido Socialista entero de Andalucía. Dices, hombre, pensar exactamente con la misma regla que tú mencionabas para el Partido Popular. Que no se enteró de nada. Pensar que no se enteraba de nada cuando llevaban los periódicos publicando, oye, Paco Rosell ha recibido no sé cuántos ataques judiciales de aquella historia, de aquel Partido Socialista, por denunciar lo que estaba ocurriendo. Cuento yo lo de Pedro de Tena, vuestra, me imagino, mohicano. A ver, Girauta. Entonces, ¿por qué en un sitio se trató de una manera y por qué en otro de otra manera? Pues yo creo que si existe esa percepción es por 2 razones. Hay una que, bueno, tú quizá me la niegues, pero que yo tengo claro que existe, que es la insistencia de una serie de medios en que esto es así, a pesar de todo lo que se haga, a pesar de que hagamos comparecer a Susana Díaz ante una comisión de investigación como hemos hecho. Hagamos lo que hagamos, hay medios que están abonados a esa tesis. Bueno, es igual. Pero esa no, como esa es discutible, ya lo sé, no me centro en esa. Me centro en hechos muy objetivos. Las elecciones andaluzas fueron antes. Nosotros,
le votamos hasta 3 veces en contra a Susana Díaz, cosa que no hicimos en el caso de Cifuentes, en ventaja de Cifuentes. Segunda cuestión. Cuando se pone en marcha en la negociación, nosotros llevamos un paquete de medidas que son las medidas que en todo caso, aquel decálogo, si recordáis, que en todo caso tenía que aceptarse para que nosotros permitiéramos la constitución de ese gobierno. Resulta que en el caso de Andalucía se acepta el decálogo. Y resulta que en el caso de Madrid, pues por las razones que sea, pasan 2 cosas. Una, que Ignacio Aguado consigue sacar más, además del decálogo. Oye, pues si consigues más en favor de nuestros principios programáticos y tal, pues fantástico. Y segunda, y quiero que aquí la gente escuche con los oídos muy abiertos, es que hay muchas cosas que se hacen en Madrid que la señora Cifuentes ha atribuido a Ciudadanos y a su acuerdo con Ciudadanos y que son de su cosecha. ¿De acuerdo? Es que eso hay que tenerlo presente también. Y que no fueron pedidas por Ciudadanos. Y que no fueron pedidas por Ciudadanos. ¿Sabe quién se va a sentar mañana en ese asiento? ¿Quién? Cristina Cifuentes. Pues le voy a poner este corte. Pues la señora Cristina Cifuentes, yo quisiera no tener que decir los ejemplos concretos. Porque además con la señora Cifuentes tenemos una... Bueno, el Consejo Consultivo fue un caso, ¿no? Vosotros proponíais la despolitización y Cristina Cifuentes fue más allá y dijo, no, lo retiramos. Y o sea que esto es por virtud de Cifuentes, eso es público y notorio. Que por vicio que Susana Díaz. Es decir, si Cifuentes se ha ido más allá es porque ella tiene más virtudes que las que tiene Susana Díaz en Andalucía. Que quería cambiar más cosas en la Comunidad de Madrid, la señora Cifuentes, que cosas que quería cambiar la señora Susana Díaz en la Comunidad Andaluza. Pero nosotros te llevamos con el decálogo. El decálogo se acepta y luego resulta que hay cosas que se dan de más en Madrid por la habilidad negociadora, porque es otro momento, porque... pero déjame que acabo enseguida. No, si al que le deparaba es a Mariano Alonso, que quería colar otra pregunta. Me quedan 10 segundos. No, pero fijaos en una cosa. ¿Cuál era la alternativa? Si nosotros no permitíamos al final, después de votarle 3 veces que no, el gobierno de Susana Díaz, la arrojábamos en brazos de Podemos. Y hoy tendríamos en Andalucía, que es una comunidad importantísima, la más poblada de España, tendríamos al personaje con más peso orgánico del Partido Socialista en manos de Podemos. Le voy a echar una mano de 2 segundos a Girauta. Si es al cuello, te lo compro. Por primera vez este mes de enero en 30 años, los andaluces han visto cómo se les bajaban los impuestos, el IRPF. Exactamente. Creo que tiene algo que ver Ciudadanos, eso también convendría que se... Creo que algo tenemos que ver los demás, que le enviamos fondos todos los días para allá a través del sistema de solidaridad. Habíamos quedado que bajar los impuestos era bueno. Sí, me lo había enlazado perfectamente Girauta con la entrevista de mañana. Cristina Cifuentes, muy bien, Girauta. Gracias. Aportando para la de mañana. Al portavoz de Ciudadanos le agradecemos que haya querido venir en un día tan importante como el de hoy a la tarde de radio. Continuamos a las noticias y después continúa la tertulia.